Bienvenidos a esta conferencia 457 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Ya estamos en 12 de marzo de este 2025. Hoy, la conferencia de hoy, OTAN-Rusia, la calma que precede a la tormenta. Sí, eso de la calma se podría haber puesto entre comillas y quizás haber puesto este título en signos de interrogación. Pero de alguna manera lo que estamos viendo hoy en este periodo convulso de guerras y de conflicto es una especie de aparente calma, o por lo menos lo que se espera. ¿Qué pasa en Medio Oriente? Pues hay un alto el fuego. ¿Qué pasa hoy en Rusia en la guerra de Ucrania? Pues algo que va por el mismo camino, que luego lo veremos. Pero vamos a comenzar con este tema que tiene que ver mucho con Europa, y hablamos de dictadura europea. Sí, ya con todas las letras, ya no podemos llamarlo de otra manera. Golpe a Hungría. Eurodiputados proponen privarle de derecho a voto en la Unión Europea. Esto fue de hace no mucho, 5 de marzo, pero ya sabemos la cuestión con Víctor Orbán, es como esa espina en el ojo para la Comisión Europea, esa oveja negra que siempre está dando la lata. Bueno, se está proponiendo, que esto ya lleva tiempo, quitarle el derecho a voto. Claro, ¿por qué? Porque la Unión Europea, por su propia legalidad, claro, todos los países, para ciertas resoluciones, tiene que haber, digamos, unanimidad total. Cualquier país puede vetar una resolución de esto, de aquello. Entonces quieren quitarle el derecho a voto a Hungría, para que puedan hacer lo que quieran y que Hungría no les frustre los planes. Claro, el tema es que no es solo Hungría. Entonces, no vamos a leer el artículo, pero vamos a ver ya lo que está pasando ahora de manera escandalosa. La autoridad electoral de Rumanía rechaza la candidatura del prorruso Călin Georgescu. Sí, ya sabemos, todos los calificativos habidos y por haber. El ultranacionalista se impuso con todo pronóstico el pasado noviembre. Claro, más del 40% de los votos, el doble que el segundo, anularon las elecciones y ahora ¿qué? Directamente lo detuvieron, lo llenaron de acusaciones y ahora de denuncias y ahora directamente le han quitado la oportunidad de volver a presentarse. Está habiendo protestas, realmente hay muy poca información sobre lo que está pasando en Rumanía. Inclusive se habló, Elon Musk, ya sabemos que Elon Musk no pierde oportunidad, pero decían que había habido presiones sobre Twitter para que no informe ciertas cosas, lo mismo, cosas que hicieron TikTok y todas las redes sociales, el ojo estaba puesto en Telegram, porque la idea es que no llegue realmente la información a Europa, pero es Europa, es Unión Europea. Dentro de la Unión Europea ya no es la cuestión de RT, de Rusia, no, países dentro de la Unión Europea que se está intentando que la información no nos llegue. Es algo impresionante. Declaraciones de Georgescu, que ahora las vamos a leer, pero solamente quería tomar una captura de pantalla de distintos medios, todos exactamente diciendo lo mismo. El ultranacionalista y prorruso, el ultranacionalista y prorruso, ultranacionalista y prorruso. Todos repitiendo un mismo lenguaje, un mismo relato dictado, es copiar y pegar. ¿Esto es periodismo? Esto no es periodismo. Pero lo que está pasando en Europa es realmente ya, es un antes y un después. Vamos a ver un poco y a leer algo. Dice, se consuma el golpe de Bruselas contra la democracia en Rumanía bajo la sombra de Soros y sus ONG. Sí, este periódico es uno de los pocos medios, obviamente no es un gran medio, me refiero a ser, digamos, muy masivo, pero de los pocos que se animan a decir ciertas cosas. Dice, la justicia de Rumanía, por mayoría de 10-4, ha asestado un golpe sin precedentes en las democracias occidentales. Sí, digamos, lo poco que quedaba de democracia. Tras la anulación de una primera vuelta electoral que se desarrolló con aparente normalidad el pasado 6 de diciembre del 2024, alegando una supuesta interferencia rusa no demostrada, y al final se demostró que nada de nada. El candidato patriota Călin Georgescu ha sido expulsado de la carrera electoral para la segunda vuelta programada para el próximo 4 de mayo. Ya está. El candidato soberanista, que también se enfrentó a su detención hace escasos días por presunta financiación oculta de Moscú, ha reaccionado a la noticia con un mensaje difundido a través de las redes sociales, sí, el mensaje que veíamos en X. Un golpe directo al corazón de la democracia mundial.
tengo un mensaje más. Si la democracia en Rumanía cae, caerá todo el mundo democrático. Esto es solo el principio. Es así de simple. Europa es ahora una dictadura, Rumanía está bajo la tiranía. ¿Esto será así? ¿Que si cae la democracia en Rumanía caerá en todo el mundo democrático? Bueno, pensemos que no es solo Rumanía, esto es la Unión Europea. Y ya vimos cómo realmente la Comisión Europea ha confesado que ellos fueron los que anularon las democracias, que ellos son los que están haciendo todo esto. Entonces, si ya cae totalmente, cae en Europa, sí, obviamente el gran bastión de la democracia es Estados Unidos, pero ya vemos cómo va la democracia en Estados Unidos, ya vimos lo que pasó hace 4 años, ya vimos declaraciones inclusive de Donald Trump sobre que iban a ser las últimas elecciones, digamos, cómo está, digamos, pendiente de un hilo la democracia. ¿En dónde? En Estados Unidos y en Europa. Bueno, en Europa yo creo que ya se ha asestado el golpe final. Si ya poco quedaba, pues ya ahora no ha quedado nada. El pueblo rumano ha reaccionado al golpe contra la democracia saliendo a las calles y obligando a la policía a cargar de forma indiscriminada contra los presentes, lo que ha llevado a políticos como George Simion, presidente del Partido Soberanista Alianza para la Unión de los Rumanos y vicepresidente del Grupo Europeo ECR, a pedir el final de la represión. Rumanía es un estado policial totalitario. Ahora se están utilizando gases lacrimógenos contra el pueblo rumano, que grita frente a la Oficina Electoral Central contra los abusos sin fin y la dictadura. Queremos libertad. Los tentáculos de Soros. George Soros, polémico filantrópico, obviamente entre comillas, que ha influido en numerosas naciones con el objetivo de aplicar políticas progresistas y fomentar la inmigración ilegal a la vez que las desestabiliza, prueba su influencia en el golpe separatista del 1-0, es decir, está hablando de Cataluña y España, el famoso, bueno, sí, que para muchos, y seguramente con toda razón, fue un intento de golpe de Estado. Ya sabemos toda la inconstitucionalidad e ilegalidad que está habiendo aquí, pero pactado entre Madrid y Cataluña, con el Partido Popular o con el Partido Socialista. Hoy no, pero quizás mañana hablaremos algo, porque al final tiene que ver con la profecía y es algo que se viene diciendo de hace bastante. Dice, Jan reconoció haber fundado numerosas fundaciones en Rumanía en el año 2005 para preparar el terreno para una transición democrática. Se trató del primer extranjero que llegó a Rumanía después de la caída de Ceausescu en 1989, sí, el régimen, digamos, comunista. Ahora, aprovechándose de su alineamiento ideológico con los actuales mandatarios de Bruselas, varias ONG establecidas en este país se han reunido con el gobierno rumano en los últimos días para trazar un plan que anulase a Georgescu la posibilidad de ganar las elecciones. Y esto no es teorías de la conspiración, nada, porque la Comisión Europea lo ha confesado públicamente. El último encuentro se produjo el 3 de marzo en Bucarest bajo el nombre de Mesa Redonda de las Partes Interesadas. Según denunciaron entonces periodistas rumanos como Josefina Pascal o el magnate Elon Musk, el objetivo de esta reunión fue establecer mecanismos para eliminar contenidos en redes sociales que pudiese afectar a los planes de los burócratas europeos en los comicios rumanos. También advirtieron que ONGs pro-Bruselas respaldadas por Soros y hasta hace poco USAID, que ya lo vimos, bueno, esta organización de Estados Unidos, que estaban todas estas cosas y muchas más oscuras también, estaban organizando una protesta el 15 de marzo con la intención de presionar al sistema judicial para impedir la candidatura presidencial de Calin Georgescu. Bueno, ya lo han logrado. Considerado una amenaza para los intereses globalistas y ganador de las pasadas elecciones canceladas. Sí, es realmente tremendo. Pero claro, como todo esto se está haciendo pasar por bueno aquí en Europa, la gente como si no vuela ni una mosca, cuando no están viendo que se está derrumbando todo un marco que es el que ha traído la paz, aunque sea por un corto periodo de tiempo a nivel histórico, pero bastante largo a nivel humano, porque estamos hablando de que ha afectado a 2-3 generaciones, un periodo de paz y de estabilidad en Europa. Sí, esta democracia que para muchos es un mal, pero realmente sabemos por la palabra de Dios que es quizás el mejor sistema que se ha podido lograr aquí entre los seres humanos. Digamos, el sistema de principios republicanos y protestantes que surgió en Estados Unidos, sí, algunas herencias de que había habido en Grecia y cuestiones por supuesto, cuestiones hebreas a nivel religioso, y esto ha propiciado un periodo en el mundo que quizás nunca se había dado.
Pero, como dice el viejo dicho, echa la ley, echa la trampa. Y sí, quizás poco duró la democracia y en lo mejor que se pudo hacer, quizás en Estados Unidos sí al principio ha durado lo que ha durado y en Europa pues ha dado lo que ha dado de sí. Tampoco se llevó, digamos, a cabo de la mejor manera como se pudo hacer en Estados Unidos, pero dentro de todo ha traído prosperidad. Pues bueno, ya si decimos que ya está acabada, ahora ya lo podemos confirmar. Ahora podemos decir que se acabó. Y miremos más, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala la anulación de las elecciones en Rumanía tras la victoria del candidato patriota. Es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la avala la anulación de las elecciones. Dice, esto fue del 6 de marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desestimado de forma unánime la petición de Carlin Georgescu de respetar el resultado de las pasadas elecciones en Rumanía. En su decisión, el comité de 3 jueces ha declarado inadmisible la solicitud del ex candidato y ha subrayado que el fallo es definitivo. Pues aquí tenemos estos llamados derechos humanos. Sí, quizás por algo ahora podemos entender cuando surge esto en la Revolución Francesa, que en ese símbolo de los derechos humanos, que sí, si uno lee los principales derechos humanos, los básicos, esos 30, pueden todos parecer muy buenos, pero cuando vemos esa imagen, ese símbolo, ya vemos que era una cuestión de reemplazar a la ley de Dios y arriba estaba ¿qué? Ese famoso ojo iluminado, ojo que todo lo ve, ojo de Horus, ojo de Ra. Inclusive en las predicaciones que se hacen, no aquí, los sábados, si Dios quiere, ya hablaremos en profundidad de ese ojo porque es impresionante también. Pues bueno, vamos a ir a otros países de esa órbita, porque en todos está pasando lo mismo. 60.000 personas protestan en Eslovaquia contra la postura del primer ministro Robert Fico respecto a Rusia. Esto fue del 25 de enero, sí, ya tiene un tiempo, un mes y medio, un poquito más, pero vemos cómo se está queriendo liar o desestabilizar, para usar el lenguaje que a ellos les gusta, todos estos países. ¿Para qué? Para que todos se puedan alinear en la órbita, en la línea, en el rumbo de la Comisión Europea, digamos, de la Europa occidental. Todos estos países más cercanos a Rusia, que son los que no están queriendo, ¿qué? Ir a una guerra con Rusia, básicamente. El primer ministro de Eslovaquia denuncia un golpe de Estado orquestado por la oposición. Aquí lo tenemos a Fico, que de pie después de 5 disparos, chapó por este hombre, la verdad, este sí tiene lo que hay que tener, pues aquí está, denunciando intentos de golpe de Estado, claro, esto hablamos ya del 29 de enero, en esos tiempos. No sé cuál es el nombre, Gaspar, la oposición quiere arrastrar a Eslovaquia a una guerra, los líderes militantes de la Unión Europea también lo intentan. Tibor Gaspar en el Parlamento criticó a la oposición eslovaca por querer involucrar a Eslovaquia en la guerra con Rusia al lado de líderes militantes de la Unión Europea. Bratislava, la oposición eslovaca quiere que Eslovaquia y Europa se vean arrastradas a la guerra. Ellos lo tienen claro. Así lo manifestó el diputado de la coalición Tibor Gaspar tras la reunión del Comité de Asuntos Europeos del Consejo Nacional de la República Eslovaca. Según él, el primer ministro Robert Fico declaró claramente en el comité con qué posiciones va a la cumbre del Consejo Europeo y cómo defenderá los intereses nacionales de Eslovaquia. Pero se está queriendo tumbar a este gobierno. Ya muchos han dicho, Borrell recuerdo que decía que con Orbán, con pues había que hacer lo que sea necesario. Pues parece que 5 tiros no ha alcanzado. Veremos lo que les depara de aquí en adelante. Aquí había algo más que queríamos leer. Según Gaspar, el primer ministro eslovaco, al mismo tiempo, no está aislado, ya que negocia con la administración de Trump, el presidente ruso Putin, China, Turquía y Brasil. Señaló que Eslovaquia comunica sin problemas con el jefe de la OTAN y Fico es invitado a todas las cumbres de la Unión Europea. Aquí tenemos un conglomerado de países que es bastante heterogéneo, no están todos del mismo lado. Vemos a Trump por un lado, vemos a Putin, China, a Turquía que también es OTAN, Brasil que es BRICS. Bueno, vemos aquí un poco de ensalada, pero tarde o temprano las cosas se tendrán que decantar para un lado o para el otro. Pero vemos, ya lo venimos hablando, cómo se está jugando en este momento entre el rumbo que está tomando Estados Unidos y el rumbo que está tomando Europa. Pero repitamos, y lo vamos a repetir y vamos a seguir mostrando cosas, los dos tienen el mismo amo, aunque muchos hoy ya no lo vean. Cambiamos de tercio un poco, Siria, masacre y blanqueo. ¿Por qué? Vuelve la sangre a Siria. Sí, muchos ya estarán enterados. Ha habido, bueno, unas masacres, unas matanzas terribles. Se habla de más de 1.000 muertos. Dice más de 1.000 muertos, la gran mayoría civiles, víctimas de la violencia sectaria.
Hay gente que habla de 4.000. Bueno, es algo terrible, niños, mujeres, todo tipo entrando a las casas, bueno, decapitando, ejecutando gente. Lo que hacen, lo que ya vienen haciendo desde hace tantos años estos terroristas de Al-Qaeda, del ISIS. Sí, sí, los mueva quien los mueva, lo hayas creado quien los haya creado, pero lo que hacen es lo que hacen. Y esto no ha cambiado. Pero vamos a ver un poco porque el relato que estamos viendo, si ya lo de Rumanía, lo de eso es escandaloso, vergonzoso, lo de esto ya no tiene nombre. Esto es la caída moral, ya no institucional, no es la cuestión democrática, estamos viendo la caída moral absoluta de Europa. Porque esto que está pasando aquí y noticias que vamos a ver, ya difícilmente se puede caer más bajo. Porque vamos a ver un poco solo del relato que nos están diciendo aquí en Europa. Pero los choques iniciales rápidamente derivaron en asaltos contra poblaciones enteras, donde los vecinos denuncian ejecuciones, humillaciones y saqueos, algunas de ellas filmadas y compartidas en redes por los propios soldados. El OSDH asegura, es decir, sería el gobierno, que no es que controla toda Siria entera, ahora Siria ha pasado lo que pasó en Libia y en tantos países, ahora es un polvorín. Asegura que se han producido ataques con artillería e incendios deliberados de pueblos enteros. El fuego arrasó varias zonas de la localidad de Hamán Wasel, en el campo de Baniyas, aseguró el observatorio, cuyos informadores fueron testigos de llegada de tanques mientras se producían bombardeos de artillería y disparos que causaron pánico entre los residentes. No, creo que esto, no, el otro, la asociación del, digamos, lo que es el gobierno no son estas iniciales, esto debe ser de derechos humanos. Lo otro es TH, si no me equivoco, algo así. Pero bueno, vamos a lo importante, lo que nos interesa. Dice, el miedo a una nueva guerra en Siria ha provocado alerta en la comunidad internacional, que en su momento dio la bienvenida al cambio de poder en Siria. Sí, a los terroristas más despiadados y sanguinarios que han tomado el poder, Occidente le ha dado la bienvenida, y que se encuentra en proceso de levantamiento de sanciones económicas. Impresionante, ¿no? Es decir, estaba un gobierno que era Al-Assad, que podía ser una dictadura, pero también tengamos presente que no se puede pedir mucho más para los pueblos islámicos. ¿Por qué? Porque el Islam y la democracia son totalmente incompatibles. No está en la naturaleza del Islam la democracia, sí está en la Biblia, por supuesto, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero en el Islam esto no existe. Entonces, pues lo mejor que puede haber o lo menos malo es una dictadura blanda, sí, un poder un poco autocrático, dictador, pero que pueda mantener un orden, una cierta armonía. Y estos gobiernos tipo Assad, tipo inclusive lo que pasó en Libia con Gaddafi, pues mantenían una armonía, una estabilidad, una cohesión, eran de los países con el mejor nivel de vida de sus regiones. Libia era de los países con mejor nivel de vida, si no el mejor de toda África. Siria era un país como en ninguno de Medio Oriente, donde podían estar musulmanes, cristianos, judíos, viviendo, viviendo bien, donde se vivía con una buena calidad de vida. ¿Qué pasó con todas estas caídas? También podemos hablar de otros tantos países donde estos regímenes han caído. Y ahora lo que son. Ahora, pues han llegado el terrorismo, el radicalismo, a guerras civiles, pues masacres todos los días, a las mujeres el velo es poca cosa, las mujeres las que más sufren. ¿Por qué? Pues básicamente porque estos líderes, estos regímenes, estas a veces eran ya dinastías, tenían mucho poder sobre su territorio, controlaban mucho y eso a Occidente no le va bien. Occidente, estas élites occidentales que manejan Occidente, pues se creen con la autoridad del derecho de la potestad mundial, que todo les pertenece. Y creen que pueden ir a saquear lo que sea y cualquier persona, cualquier régimen, cualquier obstáculo, pues hay que quitarlo. Y poniendo a los terroristas, que ya vimos como son muy radicales y muy conservadores, según qué, pero a nivel después económico y a nivel de privatizar y dejar entrar a las grandes multinacionales occidentales, en eso son los más liberales de todos, ya lo hemos visto, como ISIS y Al-Qaeda son tremendamente liberales en eso. Entonces había que quitarlos, porque ahora pueden ir a arrasar y saquear estos países de la mejor manera. Y por eso
ahora empieza a haber sanciones, es decir, ahora empieza a haber el levantamiento de sanciones, ahora que llegan los terroristas puros y duros, sí, el terrorismo más puro, más cruel de todo lo que puede ser el Islam y por ende prácticamente mundial, pues ahora estos son liberadores, se les da la bienvenida, ahora levantamos las sanciones, no se puede caer más bajo. Y dice, en ese sentido, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reportó haber recibido pruebas sobre ejecuciones sumarias con trasfondo sectario, cometida tanto por elementos asociados con el anterior gobierno como por las autoridades interinas actuales. Vemos cómo de este lado todo se está queriendo llevar a que, bueno, o las culpas son compartidas o ya directamente son de los pro-Assad. La frágil paz de Siria pende de un hilo. Los kurdos, la minoría que controla el este del país y que está enfrentada a Turquía, principal valedor del HTS, este es el grupo del gobierno, sí, reprobó las acciones del gobierno en Latakia y Tartus. Mazloum Abdi, comandante kurdo, declaró que las facciones apoyadas por Turquía y extremistas islámicos son las principales responsables de la violencia y pidió a él, Shara, rendición de cuentas. Acá nos dice que los rusos exigen el Shara, rendición de cuentas, mientras los drusos temen incursiones militares. Bueno, si los drusos están un poco apoyados por Israel, que ya vimos cómo confesó que ellos estuvieron detrás de todo esto también. Y vamos a un poco más para ver lo que estamos hablando. Bruselas ignora el terrorismo yihadista contra los cristianos en Siria y culpa del genocidio a elementos pro-Assad. Sí, aquí los culpables son los seguidores del antiguo gobierno, son los que han generado todo esto. Esto es el mensaje de Bruselas. La Unión Europea difundió un comunicado a través de su web y las redes sociales en el que acusa a elementos pro-Assad, expresidente de la República Árabe de Siria, de estar perpetrando una ofensiva contra civiles en Siria. Sin embargo, son los nuevos mandos yihadistas los que, según denuncias sobre el terreno, han lanzado una ola de violencia contra poblaciones cristianas, drusas y alawitas en la región costera del país. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, una ONG con sede en Londres que mantiene informantes en Siria, las fuerzas de seguridad de las actuales autoridades han ejecutado a más de 1.000 civiles desde que comenzó la escalada el pasado jueves. El número total de fallecidos asciende ya a 1.018, muchas de ellas mujeres y niños. Sí, entraron a los hogares y empezaron a masacrar a la gente. Hubo una gran desmilitarización de los que quedaron pro-Assad. Pero aquí la Unión Europea dice, no, los culpables son esta gente, estas víctimas que están siendo masacradas. Es realmente, bueno, vuelvo a decir, no se puede caer tan bajo. Esto es parte de esa caída de Babilonia también. Sí, ya sabemos quién es Babilonia, catolicismo romano. Pero al final, con todos estos tentáculos que ellos mismos han creado, como la Unión Europea, pues vemos que la caída es tremenda. La Comisión Europea invita al presidente de Siria a una conferencia anual en Bruselas en plena ofensiva contra cristianos, drusos y alawitas. Sí, y lo invitan. Es decir, se podrá poner este hombre traje y corbata, cortarse un poco el pelo, pero toda la sangre que tiene y la que sigue acumulando en sus espaldas no se lo puede quitar. Y hoy tenemos a la Comisión Europea, es decir, reuniéndose y dándose la mano y asociándose con el terrorismo yihadista puro y duro. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Comisión Europea? La Comisión Europea ha decidido invitar al presidente interino de la República Árabe, Ahmed al-Shara, sí, al-Jolani, que también se le decía, era el nombre anterior, a la conferencia anual sobre Siria que se celebrará en Bruselas el 17 de marzo. De aquí a nada, ¿eh? La noticia ha sido trasladada al mandatario sirio por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, durante una reunión mantenida el pasado martes en El Cairo. Sí, también veía una foto de un ministro del gobierno socialista de Pedro Sánchez, de aquí de España, reunido también con este hombre, pues como si nada. Es realmente impresionante lo que estamos viendo. Sí, luego salen hace un par de días todos llenándose la boca en el 8M, hablando de las mujeres y la defensa de las mujeres, y sin embargo estos regímenes que son crueles como pocos en la historia hacia las mujeres y también hacia los hombres, pero principalmente a las mujeres, pues aquí reuniéndose con ellas. ¿Y dónde están los grupos feministas? ¿Dónde están los grupos, las asociaciones feministas? ¿Derechos humanos? Pues aquí vemos dónde están todos, repartiéndose nuestro dinero. En eso están.
Vemos bueno, este es un medio alemán del establishment otanista total, que vamos a ver lo que dice, porque aquí es generar la confusión y es realmente también una vergüenza lo que estamos viendo. Cómo la desinformación aceleró la violencia en Siria. Mientras Siria vivió su peor episodio de violencia desde el fin de la dictadura de Al-Assad, también circuló la mayor cantidad de desinformación en las redes sociales de la que se tenga registro. Formaba un usuario sirio en Facebook. Por favor, queremos que cesen los disparos para poder enterrar los cadáveres que están llenando las calles, escribía alguien más desde el pueblo de Jableh, cerca de la ciudad costera siria de Latakia, donde al parecer comenzó la violencia que mató unas 800 personas durante el fin de semana. Estoy en Jableh, no pasa nada, no hay disparos, escribió otro hombre, aumentando la confusión. Después de que los partidarios del derrocado dictador sirio Bashar al-Assad lanzaran ataques contra las nuevas fuerzas de seguridad a finales de la semana pasada, ¿qué está diciendo? Que los partidarios de Bashar al-Assad atacaron, son los culpables, son los que empezaron. ¿Esto es cierto? Siria vivió su peor oleada de violencia desde la caída de al-Assad a principios de diciembre. Bueno, esto es desinformación. El fin de semana también marcó la peor oleada de desinformación en Siria desde principios de diciembre, según los investigadores de la Organización Siria de Verificación de Datos. Sí, generalmente estas agencias ya sabemos a quién pertenecen. VerifySci, así lo confirmó a DW Suir al-Shimale, investigador y responsable de comunicación del grupo. La coordinación entre los actores desinformadores en línea alcanzó su nivel más alto desde la liberación de Siria, dijo. ¿Por qué fue tan grave lo ocurrido? La desinformación en torno a Siria es abrumadora por varias razones. Las redes sociales sirven como fuente de información crucial en medio de la ausencia de medios de comunicación formales o fiables e independientes. Ya sabemos, el problema son las redes sociales, ¿no? Explica Noura Al-Hisawi, activista siria e investigadora principal de la Munk School of Global Affairs and Public Policy de la Universidad de Toronto. También hay puntos de vista contradictorios entre las distintas comunidades sirias. Los locales pro-Assad han utilizado la desinformación para ampliar las divisiones sectarias y rechazar al nuevo gobierno. Ya sabemos siempre quiénes son los culpables. Los pro-Assad son las redes sociales, pero también hay antiguos revolucionarios que quieren creer en el nuevo gobierno, por lo que se apresuraron a afirmar que las noticias de crímenes cometidos por las nuevas fuerzas de seguridad sirias debían ser falsas. Desde entonces, Damasco declaró que creará una comisión independiente para investigar posibles crímenes de guerra. El aumento de la desinformación y la incitación al odio en Internet están alimentando la violencia y profundizando las divisiones, declaró a DW Rayson Rashidi, director de la organización británica de Syria Campaign. Es decir, aquí el tema de las redes sociales son los que están causando estos problemas. El gobierno de Siria ya dijo de intentar prohibir que se difundan cualquier tipo de imágenes de lo que está ocurriendo, porque a ellos no les interesa que la verdad salga, porque son los que están quedando como los grandes culpables y los que están cometiendo las masacres y los crímenes. Pero ¿qué está haciendo este medio, por ejemplo? Generar confusión, que cuando la gente oiga que están masacrando a los civiles, pues no se los crea. No, estos son todos... esto es todo, sí, prorrusos, pro-Assad, desinformación, redes sociales. Es realmente impresionante lo que estamos viendo. Impresionante lo que estamos viendo. Y además miraba y todos los medios, la gran mayoría, todos los medios occidentales, cuando hablaba de muertes y esto, contrarios al gobierno, solo hablaba de alawitas. Esto es interesante, de cristianos no se habla. Y los principales que están sufriendo aquí, todas las primaveras árabes, todos los conflictos que venimos, especialmente, y lo hemos visto, lo hemos mostrado, desde la instauración del Estado de Israel, desde 1948, ha habido una continua disminución de las poblaciones cristianas por sobre todo. Las grandes víctimas de todos los problemas que está habiendo desde la instauración del Estado de Israel han sido las poblaciones cristianas. La prensa aquí no lo dice, las iglesias calladas, pero bueno, esto también se va a utilizar para esa reacción que tiene que haber. También es verdad que hay muchos sectores muy progresistas o más de izquierda
quizás muy fanatizados, que tienen un gran rencor y resentimiento contra el cristianismo, por no decir odio, y con lo cual pues no les importa y ya está, pues bien. Bueno, aquí nos habla de que la injerencia extranjera, nos habla de Irán, de Rusia, de Irak, de Líbano, también de Israel, de Elon Musk, Tucker Carlson, Trump, es decir, los culpables, la ultraderecha, Irán, Rusia, estos son los culpables. Y los pobres terroristas sirios, que bueno, sí, los pobres terroristas de Al Qaeda, pues son las pobres víctimas, estos grandes liberadores, que así los llaman, los que han liberado el país. Pues bueno, es realmente, es un escándalo lo que está pasando moralmente aquí en Europa. Y para terminar, pues aquí vemos, Bruselas crea un organismo con 4,4 millones de los contribuyentes para combatir los discursos de odio en redes sociales. Sí, el control de contenido en línea, la promoción de cuestiones de identidad de género, prevenir y combatir el discurso de odio ilegal. Nos habla de que están con, digamos, la creación de un centro europeo de conocimiento sobre el discurso de odio y nos habla de los criterios de antisemitismo, xenofobia, islamofobia, misoginia y odio contra la comunidad LGTBIQ. Y los cristianos tampoco están, ¿no? No son las minorías más perseguidas por lejos a nivel mundial, pero sin embargo sí antisemitismo, xenofobia, islamofobia, sí contra las mujeres, los LGTB, pero vemos que el cristianismo no existe. Pero esto también, digamos, generará esa reacción cristiana que va a venir. Dice, además, se habla de que en ciudades como París, Roma, Budapest se impartirán cursos especializados dirigidos a jueces y fuerzas de seguridad, ¿no? Nos habla de crear un día, bueno, también además del Día Internacional contra el Discurso de Odio, pues todo esto se va gestando. Censura y más censura, la dictadura. Hasta hoy es blanda, podemos estar en una dictadura blanda, pero con el tiempo se irá endureciendo. Polonia marca el rumbo. Polonia se prepara para implantar la mili para todos los hombres adultos y aumentar el ejército. En una declaración ante el Sejm el viernes, Tusk compartió su plan como parte de un esfuerzo más amplio para crear un ejército de 500.000 efectivos para disuadir la agresión rusa. Dice, muchos países europeos intentan reafirmar su posición común sobre Ucrania y cambiar sus prioridades en materia de seguridad. El primer ministro dijo que había hablado con el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la posibilidad de obtener protección bajo el paraguas nuclear francés, lo que ya veíamos que también quiere Alemania. Y dice que es una carrera por la seguridad. No, esto no es seguridad ni es defensa, esto es agresión y es guerra. Citando el ejemplo de Ucrania, que fue atacada por Rusia tras renunciar a sus armas nucleares, perdón, ¿no había sido al revés? ¿No fue que Ucrania quiso tener armas nucleares y ahí pasó lo que pasó? Pero bueno, la mentira abunda. Sí, porque una cosa es interpretar la realidad de una manera, hacer una lectura que puede ser un poco más subjetiva, pero otra cosa es cambiar los hechos, que es lo que estamos viendo. Yo estoy todo el tiempo mirando noticias y realmente se están cambiando los hechos. Es como aquí nos quieren hoy decir que hace 2000 años un hombre llamado Jesús y sus discípulos empezaron a crucificar, a mover a Roma para que crucifique fariseos y saduceos. Eso sería una mentira escandalosa. Pues es más o menos lo que están haciendo. Es decir, yo leo artículos que son cambiar la realidad, cambiar los hechos. Pero lo van haciendo, no tienen problema y claro, y la gente ya tiene otra historia. Otra historia. Y luego, pues se apoyan las causas que se apoyan, porque se necesita el apoyo de la opinión pública. Se necesita, porque si no, no se puede hacer. Eso fue un logro que dio, sí, es un logro, un don de Dios que nos ha dado a través del protestantismo y todo lo que ha surgido gracias a, sí, las ideas republicanas y protestantes. Por eso, el poder que nos gobierna necesita la opinión pública. Y entonces para eso están estos medios, como alguien dice, muy acertadamente, medios de desinformación masiva. Dice, citando el ejemplo de Ucrania, que fue atacada, bueno, eso, por Tusk subrayó que Polonia podría considerar opciones nucleares. Debemos ser conscientes de que Polonia debe alcanzar capacidades de vanguardia también relacionadas con las armas nucleares y las armas modernas no convencionales. No convencionales, ¿qué es armas no convencionales? Armas nucleares, armas químicas, ese tipo de armas.
Esta es una carrera por la seguridad, no por la guerra. Pues es por la guerra, dijo Tusk en su discurso. Polonia es ahora el mayor contribuyente de la OTAN. En 2024 destinaba el 4,2% de su PIB a defensa. Este año se espera que esta cifra aumente hasta el 4,7%. Polonia también tiene el mayor ejército de Europa y el tercero de la OTAN después de Estados Unidos y Turquía. Vaya. Bueno, quizás más poder, bueno, el ejército ucraniano quizás es muy potente ahora, pero lo que es la Unión Europea es el más grande. No tiene armas nucleares, pero es el que más soldados tiene. Polonia, Finlandia y Lituania también están considerando retirarse de la Convención de Ottawa, que prohíbe las minas antipersonas. Vemos cómo hay continuamente un retroceso moral. En derechos y logros buenos se está retrocediendo, y en derechos y logros, llamados derechos que no sirven para nada, son los que se están implantando. Todo varón adulto, por supuesto. Vamos a ver un vídeo, tiene un tiempo, es casi un año, pero es muy interesante para ver la realidad militar de Polonia y la cuestión, digamos, geopolítica, el contexto que rodea a Polonia. Vamos a ver este vídeo. Polonia ha sido sede del despliegue militar estadounidense en Europa en los últimos años. Más tropas estadounidenses en nuestro suelo y más infraestructura estadounidense en Polonia también será una garantía complementaria. Siendo un país muy cercano a la frontera con Rusia, parece abrirse como otro frente occidental similar a su país vecino, Ucrania, con la única diferencia de que Polonia es miembro de la OTAN. ¿Qué busca Estados Unidos al inundar a Polonia de armas? Cuando estamos juntos, ninguna fuerza es más poderosa. Ninguna fuerza es más poderosa. Creo eso entonces y lo creo ahora. ¿Será esta nación del este de Europa un nuevo campo de batalla o simplemente es un buen mercado para las empresas de armas estadounidenses? Polonia, la otra base militar de Estados Unidos en Europa. Polonia conserva una importancia estratégica continental debido a su ubicación geográfica, la cual enlaza Europa Occidental y Europa del Este. Actualmente el ejército polaco figura entre los más destacados de Europa, superando a naciones como Alemania, Italia y España. En medio de la Segunda Guerra Mundial, Polonia fue invadida y ocupada por los alemanes hasta el 17 de enero de 1945, cuando el Ejército Rojo de la Unión Soviética liberó el territorio polaco del dominio nazi. La anexión de Polonia a la OTAN. Actualmente la OTAN está integrada por 32 países miembros, siendo República Checa, Hungría, Polonia, Suecia y Finlandia las últimas anexiones realizadas por este bloque que, según analistas, perdió su razón de ser con la caída de la Unión Soviética en 1991. Desde entonces, la OTAN modificó sus objetivos buscando cercar a Rusia e invadiendo a aquellos países que no se alineaban a la política occidental. Sin embargo, la expansión de la OTAN hacia el este ha incrementado las tensiones con Rusia, ya que Moscú afirma que se trata de un asedio directo hacia su seguridad nacional. Al tiempo que la Casa Blanca y la Unión Europea entregan armamento para una guerra directa entre Ucrania y Rusia, también está entrenando tropas, vendiendo armamento y enviando soldados a Polonia. Ni se les ocurra adentrarse ni una sola pulgada en el territorio de la OTAN. Tenemos la sagrada obligación por el artículo 5 de defender todos y cada uno de los centímetros de territorio de la OTAN. Hasta la fecha, Estados Unidos ha desplegado a más de 10.000 soldados en territorio polaco. En 2023, la Casa Blanca aprobó ventas de armas y otros equipos militares a Polonia por más de $25.000 millones. Las ventas incluían sistemas lanzacohetes HIMARS, tanques, helicópteros y diferentes municiones. Y en marzo de 2024, Estados Unidos aprobó la venta de misiles a Polonia por un total de $3.500 millones.
Y aunque el gobierno polaco sigue apuntando a una economía de guerra y siguiendo la línea occidental de confrontación con Rusia, existe una clara oposición de sus ciudadanos que se han manifestado por el fin del conflicto, que ha provocado pérdidas graves a su economía, al punto de paralizar su crecimiento. Pues ahí vemos. Es uno de los arietes más importantes, una de las puntas de lanza más importantes que tiene la OTAN contra Rusia. A nivel estratégico, por la cercanía y por algo está teniendo el mayor ejército. Grandes bases, digamos, militares, más allá de lo que termine pasando con Estados Unidos, ese hasta hoy desligamiento que está viendo con Europa, pero ya hay algo muy armado ahí en Polonia. Recordemos, ahí comenzó la Segunda Guerra Mundial. Hay un sector imperialista en Polonia muy importante en la casta política que siempre ha estado. Bueno, atentos porque Polonia va a tener un papel muy protagónico en toda esta cuestión, y además porque a esto se le suma otra cosa con Polonia, que es la que la mayoría se les pasa por alto, pero que tiene que ver con todo esto y que tiene que ver con algo también para lo que se está buscando el conflicto con Rusia, la recatolización de Europa, y en eso Polonia es trascendental, país ultracatólico. Pues Polonia, el mayor ejército europeo. El tema de la guerra a Ucrania, por algo el título de toda esta conferencia de hoy. Ucrania acepta un alto el fuego inmediato de 30 días con Rusia y Estados Unidos reinicia la ayuda militar. Bueno, si esto se da. Zelensky confirma el acuerdo y Trump vuelve a invitar al líder ucraniano a la Casa Blanca. Un comunicado conjunto, las delegaciones de ambos países también anuncian que firmarán el pacto para que Washington pueda acceder a los recursos minerales del suelo ucraniano. Sí, claro, el tema, ahora solo le falta la aceptación de Rusia. Esto fue entre Estados Unidos y Ucrania. Es decir, Zelensky estuvo en Arabia Saudita, estaba Marco Rubio. Mañana mostraremos algo, ¿no? Lo he dejado para mañana, de Marco Rubio, interesante, de una imagen que quizás muchos han visto, y ya nos hace ver un poco también la deriva del gobierno de Estados Unidos y lo que se está buscando atrás de todo. Dice, ahora solo falta la aceptación de Rusia. Bueno, hasta ahora Rusia se ha mostrado, ha dicho poca cosa, hasta hoy, justo antes de empezar estaba buscando si había alguna noticia más relevante de lo que está diciendo Rusia, y dice, bueno, que está ahí y ya verá. Claro, esto es una proposición, no sabemos qué hay en toda esta negociación, a quién convendrá, claro, así por así decir, como uno lo ve, dice, bueno, pero esto le conviene a Ucrania, pero ya no sabemos cuál será toda la oferta que hará, que se le dará a Rusia, no sabemos, está muy verde, ya iremos viendo, pero ya sí se habla ahora claramente de un alto el fuego, ya ahora Ucrania dice que, bueno, que sí, ya firmará todo el tema de las tierras, de los minerales, pero vemos cómo van las cosas. Uno dice un día se dice una cosa, otro día se dice otra, desde Europa se dice una cosa de un lugar, otro de otra, de Estados Unidos. Realmente es un no parar de contradicciones, de confusión, de declaraciones de un lado del otro. Ahora Rutte, el secretario general de la OTAN, ahora dice que sí, que no, que Europa no tiene que mandar tropas. Ayer decía que sí, mañana quizás vuelve a decir que sí. Realmente es toda una confusión. Pero en río revuelto ganancia de pescadores. Vamos a ver qué pasa, pero ya comunicamos. Por eso el título de la portada, la calma que precede la tormenta. Ahora, quiera o no, aunque la guerra está muy fuerte, pero hay una especie de ambiente de calma, o por lo menos de que el parón está a punto de lograrse. Es decir, llevamos desde que asume Trump, pero especialmente desde que asumió Trump, prácticamente como si todo se está calmando, por lo menos si las guerras, como que pareciera que las guerras están a punto de terminar. Y hay una aparente calma entre comillas, pero nosotros conocemos la profecía. Y sea la calma que sea esto que estamos viendo o más que puede venir, es solo la calma que precede la tormenta. Y eso es indudable, ¿no? Muchas veces ven, cuando viene una tormenta, primero viene un poco, luego se calma y luego viene lo fuerte, porque lo fuerte todavía no ha empezado y eso lo sabemos. Nos habla de, bueno, el pacto para los recursos minerales, parece que todo va bien, bueno. Pero claro,
Aquí también lo que supuestamente hay es garantizar el envío de armas también a Ucrania. Bueno, ahora Trump invita a Zelensky. Hasta hace pocos días se hablaba claramente que Trump lo quería quitar del medio. Lo hemos comentado también en la cuestión de legalidad, que a veces puede ser que Zelensky no convenga. Realmente no sabemos, todo va como va. Cada día cambia todo. Pero hay un rumbo que por lo menos es lo que se está intentando hacer, es lograr un paréntesis, aunque sea, o algo que se le parezca. Pero ya veremos qué pasa, porque ahora vamos a ver unas noticias que vemos como Ucrania hace una de cal y una de arena. Dice, Ucrania lanza su mayor ataque aéreo contra Rusia en 3 años de guerra, horas antes de su reunión con Estados Unidos para buscar un acuerdo de paz. Las defensas antiaéreas rusas derriban 337 drones sobre el territorio del país, 91 de ellos abatidos en las afueras de Moscú, directamente contra civiles. Hay niños muertos. Fueron a civiles, es decir, Ucrania está pactando con Estados Unidos, sí, acuerdo de paz, ¿vale? Y manda un enjambre de drones a civiles, inclusive a Moscú. Es una de cal y una de arena. ¿Quién está? ¿Esto es cosa puramente de Ucrania? Hay gente dando instrucciones, sabemos que siempre la ha habido, pero bueno, alguna vez también pueden hacer lo que a ellos les parezca, por supuesto, aquí. Pero hay gente dando instrucciones. ¿Qué pasa con Inglaterra? Que tanto lo hemos visto como dirigiendo los pasos últimamente más que nunca de Zelensky. Pero vemos que una de cal y una de arena. Rusia todavía no ha dicho mucha cosa de esto. Pero oía como Lavrov que hablaba y decía como que parece que Occidente no se está tomando en serio las negociaciones, porque dicen una cosa, hacen otra, dicen otra. Realmente todo parece un juego, y un juego macabro. Rusia anuncia la liberación de 12 localidades en el último día de contraofensiva en la reunión de Kursk. Sí, ha habido una contraofensiva en esta región rusa que ha tomado Ucrania, tremenda. Se habla que ya hay más de 60.000 muertos ucranianos en esta ofensiva en Kursk, pero parece que Rusia ha venido con todo, con todo. Y Rusia lleva 3 años, oía un analista que sabe de cuestiones militares, y decía, lo que está logrando Rusia es algo muy difícil de lograr en la guerra. Es como, bueno, y en muchas cosas de la vida. Es decir, lleva 3 años manteniendo una tensión impresionante. Militarmente hoy está en una capacidad que es realmente altísima la del ejército ruso. Y esto es lo que está viendo Occidente. Cuando se reían, como que Rusia ya parecía que no pintaba nada, pues ahora Rusia pinta y mucho. Y mantener una tensión, es como en el fútbol y en tantas cosas, ¿no? En el fútbol, mantener una tensión total durante 90 minutos, todo el que ha jugado o sabe algo de fútbol sabe lo difícil que es eso, como en cualquier deporte y en tantas cosas de la vida. Es decir, un momento uno ya pierde la concentración, viene la fatiga, pero Rusia lleva digamos, un nivel sin parar cada día constante que es impresionante. Una capacidad militar, armamentística. Rusia genera más, es decir, genera más municiones que toda la OTAN junta. Toda la OTAN junta. Y Estados Unidos y Europa no pueden, digamos, equiparar la cantidad de munición que genera, que desarrolla Rusia. Y a nivel, digamos, de personal, de ejército individual, de soldados, es espectacular. Bueno, sabemos que son gente muy dura, ¿no? Rusia logra importantes avances mientras Trump ya insinúa que Ucrania perderá la guerra con o sin Estados Unidos. Es decir, vemos aquí que las cosas se hagan, los acuerdos que se hagan, pero te ayude o no te ayude, vas a perder, le dice. Francia confirmó el envío de ayuda militar a Ucrania provenientes de los intereses de activos rusos congelados. Esto sí que es un notición. Ya veíamos algo, ¿no? Los activos rusos que se encuentran bloqueados en varios países de la Unión Europea como parte de las sanciones impuestas por la invasión de Ucrania han generado un debate legal y económico. En el caso de Francia, estos activos pertenecen a entidades o individuos rusos afectados por las sanciones internacionales. ¿Sí? No es algo del gobierno, es estatal, es de la gente, es del pueblo. Podrán ser con mayor o menor dinero, pero son de individuos, muchos. Y ya Francia y también Inglaterra, habíamos visto esa noticia, ya lo están usando. Además, ¿para qué? Para comprar armas que van contra Rusia. Es decir, Francia e Inglaterra sin duda se están llevando todas las papeletas, pero no cabe duda que se están poniendo al frente de lo que es Europa. Francia a nivel continental y a nivel de euro, porque Inglaterra ya no es, Gran Bretaña ya no pertenece al euro, pero es Europa. Y Gran Bretaña como parece que realmente quien mueve los hilos. Pero es impresionante, ya usando esto han cruzado una línea.
Es decir, ¿no? Dice, esta acción reafirma la postura de Francia de no solo sancionar a Rusia, sino también de usar los recursos provenientes de las sanciones de manera directa para apoyar a Ucrania en su defensa. Bueno, nos habla de que Rusia dice que esto es un vulgar robo, y lo es a nivel de derecho internacional, de legalidad, es un robo directo. Y nos dice, Bélgica ha mostrado reticencias al proceder con la entrega de estos activos, citando los riesgos económicos y jurídicos que acarrearía una medida de tal magnitud. Las autoridades belgas han señalado que el uso de estos fondos podría generar un precedente peligroso y generar complicaciones a nivel internacional, especialmente en términos de derecho de propiedad y la seguridad jurídica en el ámbito financiero global. Claro, ¿quién va a dejar dinero ahora en países europeos si te los roban como se le da la gana? ¿Quién va a dejar algo? ¿Quién va a confiar ahora en Europa si te roban lo que es tuyo? No, deja, yo te lo cuido, mira, y después no te lo devuelve y lo usa encima contra ti. Bueno, esto es, por eso decimos, la caída de Europa es catastrófica, es que está haciendo retumbar el mundo, pero en Europa nos están contando otro relato. Otro cuento. 140 premios Nobel piden requisar los millones confiscados a Rusia para ayudar al pueblo ucraniano. Los galardonados han firmado un manifiesto en el que recuerdan la destrucción de ciudades y el daño a miles de civiles. Sí, premios Nobel, pues no sé de qué, pero solo faltaría que sean premios Nobel de la paz, o de economía, o de lo que sea. Pues vaya lo que es el Nobel, ¿no? Pues mejor que no te lo den, porque si ese es el prestigio del Nobel, pues ya me dirán. Tensión entre París y Moscú. Putin compara a Macron con Napoleón y le recuerdan cómo terminó. Lo mostramos en la última, el tema de Hitler y Napoleón, y cómo terminaron, ambos acabaron su odisea en Rusia. Bueno, nos habla un poco la cuestión, nos habla del chantaje nuclear y cómo París se está queriendo, bueno, poner en el patrón nuclear de Europa. Lo que veíamos, Francia tomando ese lugar que tanto quiere, ¿quién? Pues el catolicismo. Vamos a leer esto porque es muy importante con algo que comentaremos luego y que tiene que ver con las profecías de Gog y Magog. Dice, bueno, denuncia que el plan francés significa el suministro de más armas a Ucrania y continuación de las acciones militares, y que la normalización de relaciones entre Rusia y Estados Unidos y el avance hacia el arreglo pacífico de la crisis ucraniana causa auténtico pánico entre los europeos. La intervención de Macron quita definitivamente las máscaras y muestra quién lidera el partido de la guerra, quien en realidad aboga contra el alto el fuego, apostando por la continuación del conflicto ucraniano por una ulterior escalada. Luego comentaremos eso del partido de la guerra, que es muy interesante. Emmanuel Macron responde a Putin que Rusia es una potencia imperialista revisionista. Bueno, aquí, esto que ya había pasado hace un tiempo, pero vamos a leer un par de cositas. ¿En qué consiste el plan de 4 puntos de Europa para seguir defendiendo Ucrania en la guerra con Rusia y qué papel tiene Estados Unidos? Mantener el flujo de ayuda militar a Ucrania mientras la guerra continúe y aumentar la presión económica sobre Rusia. Cualquier paz duradera debe garantizar la soberanía y seguridad de Ucrania, y Ucrania debe estar presente en cualquier negociación de paz. En caso de un acuerdo de paz, los líderes europeos trabajarán para disuadir cualquier futura invasión de Rusia en Ucrania. Se establecerá una coalición de países para defender a Ucrania y garantizar la paz en el país. Europa debe asumir la mayor parte del esfuerzo, pero se necesita el apoyo de Estados Unidos, transmitió el primer ministro británico. Esto fue ya hace casi 10 días, en esa cumbre que hubo luego de lo que pasó con Zelensky y Trump. Pero vemos que las cosas son claras, el plan está claro. Vamos a ver algo que lo oía es de un libro que es de Pedro Baños, el coronel Baños, y hablaba en su canal, que es muy interesante. Es un artículo de un tal, luego vamos a ver de quién, tal Douglas Rushkoff. Y comentaba, lo comentaba Pedro Baños en su libro. Dice, la opinión pública es cada vez más maleable. Muchos de nosotros vivimos en sociedades alejadas del ruido y de las guerras, y en las que una parte importante de la población se considera pacifista e incluso enrocada en posiciones tan extremas como para decir que prefieren morir a matar. Pero no es menos verdad que movilizar a las personas e inducirlas a la guerra es mucho más sencillo de lo que parece. Basta con provocar un gran atentado que genere un fuerte impacto psicológico, un ataque de falsa bandera contra símbolos nacionales o una eficaz campaña de demonización del adversario, ¿no suena?, al que se desea agredir.
y culminarlo con el montaje de una cadena de repetitivos mensajes perfectamente dirigidos al eje de las emociones de los ciudadanos, lo que estamos viendo de una manera colosal a partir de ahora. De este momento basta para que los ánimos populares se caldeen de tal forma que exijan la entrada en la contienda con todas sus fuerzas, convertidos ya en alimañas violentas dispuestas a desgarrar al que ha osado perturbar su paz. Su nueva belicosidad los desconcertará a ellos mismos, por más que estimen su adopción repentina como justa y necesaria para salvaguardar los intereses patrios. Pero, en realidad, lo que ignorarán es que no hacen otra cosa que servir a los intereses de una élite, la misma que, por reportarle algún tipo de beneficio, habrá realizado el montaje para estimularlos a ir a la guerra. Dicho beneficio puede ser reducir una parte importante de la población creciente y numerosa, innecesaria para el modelo social, productivo y tecnológico que se desea. Es lo que se llama guerra relajadora y se ha aplicado en múltiples ocasiones a lo largo de los siglos. Otro beneficio, perseguido de forma recurrente, podría ser la generación de una destrucción masiva, propia de cualquier contienda, que obliga a una imprescindible procesión de reconstrucción. Sí, algo que lo estamos viendo especialmente de las guerras de Irak, este negocio de reconstruir luego las sociedades o los países, el cual comportaría una reactivación económica. ¿Y quién se beneficiaría de ello? Sí, las mismas élites que dirigieron el progreso destructivo. Pero hay más opciones, como la dirigida a tapar las vergüenzas políticas de los dirigentes. Pero ya sabemos que atrás hay más cosas más grandes todavía. ¿Nos resistimos a creerlos? Pues basta con que miremos cómo ciertos individuos son capaces de pelear y hasta matar por su equipo de fútbol. Para que hicieran lo mismo por su país, su nación o su etnia, solo es necesaria una hábil manipulación y hoy sobran mecanismos para ello. Sí, impresionante. Y ahora dice, bueno, pero ¿cómo una Europa tan pacífica de ahora y gente tan pacífica va a entrar en guerra? Pues justamente por eso. Los que menos quieren una guerra hoy día son ya la gente que está muriendo. ¿Qué pasó en la Primera Guerra Mundial? Europa llevaba casi 50 años de paz. Desde aquella guerra franco-prusiana del 1870, Europa estaba en paz, que había sido poco en los últimos 2500 o más años, épocas de paz. Y sin embargo hubo de la nada se encendió un ánimo beligerante de todos ir a la guerra impresionante. Y todos se alistaron a la guerra, que parecía que iba a terminar rápido, que iba a ser poca cosa, y fue una guerra terrible y solo dio paso y fue la puerta de entrada a la guerra más terrible de la historia, y ahora estamos yendo a la tercera. Y los patrones de la primera y de la segunda, lo estamos mostrando aquí, se están repitiendo. Y la gente que hoy parece que solo quiere paz, pues mañana con un poquito, con ajustar ciertas cosas, pues mañana querrán guerra. Y ahora es lo que estamos viendo. Ahora comienza la mentalización y el proceso, la ingeniería social para mentalizar a los europeos que lo mejor que pueden hacer es ir a una guerra con Rusia, porque Rusia es una amenaza vital. Este es el hombre, nos habla que es un escritor, columnista y profesor de cultura virtual estadounidense en la Universidad de Nueva York, psiconauta, es uno de los principales teóricos del cyberpunk, bueno, todo muy moderno, colaborador habitual de la revista Times y del periódico New York Times. Es citado en el anime Serial Experiment Line como quien declaró que debido a la resonancia Schumann, los humanos se convertirán en las neuronas del planeta, lo que despertará la conciencia de la especie humana. Bueno, ya vemos en qué está metido también, pero no quita que lo que dice es totalmente cierto. Y seguro que sabe, por algo está metido en eso. Los vencedores de siempre. La invasión rusa a Ucrania posiciona a Estados Unidos como líder en exportaciones de armas, con un 43% del mercado global. Sí, Francia segundo, bueno, realmente impresionante. Ahora Europa es el mayor receptor de armas, digamos, antes eran los países árabes de Estados Unidos, pero los que ganan siempre, los vencedores, los que ganan en todas las guerras. ¿Por qué? Sí, porque tienen esa costumbre de fomentar o financiar a los dos bandos. Aquí yo no estoy diciendo que estén manejando a Occidente y al bando Rusia-China, pero sí a los bandos en general, no solo las clásicas izquierdas y derechas de Occidente, sino el bando globalista, progresista, todos lo sabemos, pero también el bando patriótico. Por lo menos la parte más patriota de lo más occidental. Me refiero a los Donald Trump, Elon Musk y a de los partidos estos patriotas de la Europa más occidental. Yo no voy a hablar de Fico y personas como esos porque me reservo, no lo sé, y quizás ellos realmente tengan
sean más independientes. Pero todo este movimiento que también se quiere gestar patriótico aquí en Occidente, liderado por un Donald Trump, también está movido por esta misma gente. Y vamos a ver quién. La empresa estadounidense BlackRock comprará los puertos de Panamá tras la presión de Trump sobre el control del canal. El presidente había manifestado su intención de frenar la influencia de China en la vía marítima. Hizo lo que hizo, dijo las mentiras que dijo Donald Trump y logró lo que se quería. ¿Para quién? Para esta misma gente, para los BlackRock, para los Vanguard, para los Bank of America, para los Goldman, los Sachs, los Lehman, los Rockefeller, los Rothschild y todo este sionismo financiero internacional del cual Soros es un peón y que manejan tanto un bando como el otro. A pesar de que la gente ahora casi nadie lo ve. No, casi nadie lo ve. Y vamos ya al final. Tercera Guerra Mundial, porque es lo que estamos viendo. Irán, China y Rusia realizarán ejercicios navales en el Golfo de Omán. Sí, un poco esto, como estos tres colosos, especialmente sí, de colosos China y Rusia, pero Irán, que es muy fuerte, es una nación económicamente, militarmente, territorialmente, poblacionalmente, también podríamos decir que es un coloso, quizás no al mismo nivel de los otros, pero un país muy fuerte y cada vez esas alianzas estratégicas se siguen fortaleciendo y lo decimos, van a estar juntos hasta el final. Otra cosa es cómo lleguen y hasta dónde lleguen esos vínculos, si será un matrimonio pleno y completo como es Occidente, pero van a estar en el mismo, del mismo bando hasta el final. Vamos a leer algo que es muy interesante para recordar un poco. Quizás muchos ya lo sabemos, pero vamos a recordar un poco la cuestión, el casus belli para la guerra Rusia-OTAN. Vamos a recordar y ver bien cómo se ha gestado todo esto. Algunos quizás lo saben, pero otros quizás no. Y vale bien tenerlo en cuenta porque nos están contando siempre otro cuento. Dice, por conveniencia, ideología, prejuicio, pura ignorancia o rusofobia, algunos pseudointelectuales eluden explicar las verdaderas razones detrás de la intervención rusa en Ucrania mediante la operación militar especial del 24 de febrero del 2022, que ya van más de 3 años. Prefieren construir un relato sesgado, retratando a Moscú como el único agresor. Y aquí lo que hablamos del partido de la guerra, vamos a ir a esto. Estas narrativas han sido intensificadas de manera insidiosa por una maquinaria propagandística occidental, operada por agencias de inteligencia y compañías especializadas en marketing político. Con un alivión de desinformación lograron manipular la opinión pública y eliminar espacios de pensamiento crítico al censurar medios rusos. Analistas, periodistas y destacadas corporaciones mediáticas se sumaron a este juego de distorsión, consolidando su credibilidad en un entorno donde las voces disidentes eran etiquetadas como prorrusas, agentes o espías y sometidos al desprestigio. Sin embargo, las estrategias de desinformación están sufriendo un duro revés. La verdad comienza a salir a la luz, impulsada entre otros factores por la postura disruptiva de Donald Trump. Sea lo que sea que quiere Donald Trump, es verdad que también está generando esto y está dando un margen de libertad si se quiere. Que mañana se cerrará por completo y más, pero es verdad que nos da un margen y nos va extendiendo un poco más de poder hablar. En un movimiento políticamente audaz, el presidente estadounidense se negó a condenar a Rusia y urgió a Volodymyr Zelensky a iniciar negociaciones, advirtiendo que de no hacerlo Ucrania podría enfrentarse a una devastación total o incluso a la pérdida de su propia existencia como nación. La resolución 2698 del Consejo de Seguridad de la ONU destaca en este contexto, implora un cese rápido del conflicto y aboga por una paz sostenible, omitiendo críticas a Rusia. Esto marca un cambio significativo en la postura diplomática internacional, sí, estamos hablando de la ONU, desestabilizando las posiciones belicistas sostenidas hasta el momento. Aquí está, aquí vemos este decreto, esta resolución de la ONU. Los críticos de Trump, incapaces de aceptar este giro, lo acusan irreflexiblemente de ser prorruso o lo sitúan en escenarios de chantaje por parte del Kremlin. Este absurdo solo refleja la desesperación de quienes no logran sostener su relato tras años de manipulación mediáticas. Trump, como es habitual, no se ata a ningún guión predecible. Lanza promesas de paz mientras se reserva el garrote estratégico. Lo hemos visto con los aranceles, lo que está haciendo con Canadá, con México, con Europa. Bueno,
suspender la ayuda militar y de inteligencia a Zelensky o endurecer sanciones a Rusia, dependiendo del desenlace de las negociaciones. Rusia, en contraste, se ha mostrado abierta al diálogo. Zelensky, sin embargo, ha adoptado una postura intransigente respaldada por sus aliados, incluyendo la promulgación de una ley que prohíbe negociar con Moscú. Si ahora salía von der Leyen a decir que no se puede confiar en Moscú que es hostil, que no se puede confiar en él. Oía unas declaraciones de alguien que lo conoció muy bien y que trató temas y lo conoce muy bien y dice la verdad, y además ¿por qué va a mentir justamente él? Que me refiero a Bill Clinton, que le preguntaban si se podía confiar en Rusia y él dijo que todas las cosas que él ha tratado con Putin, si se podía confiar en Putin, que todo lo que él había tratado y todos los acuerdos que había hecho con Putin, todos los había cumplido. Sí, esto fue el famoso encuentro en donde, digamos, Putin quería ser parte de la OTAN, a Bill Clinton le pareció fantástico, claro, se acabó, esto es la paz mundial, y era la paz mundial, por supuesto. Ya China no tenía nada que hacer, eso era la paz mundial, por así decir, en lo que se pueda humanamente. Y luego Bill Clinton le comunica y dice, no, mira, es que no se puede, no. Como diciendo, me han dicho que no. Ahí es donde Putin dice, bueno, ¿con quién tengo que hablar? Díganme con quién tengo que hablar entonces. Pero él dijo, Putin nunca falló un acuerdo. En cambio, ¿qué es lo que ha hecho Europa y Estados Unidos? Pues vamos a seguir leyendo para ver qué. La raíz del conflicto yace en las promesas no cumplidas. ¿De quién? Estados Unidos, bajo la administración de George Bush, garantizó a la URSS, a la Unión Soviética, que la OTAN no se expandiría hacia las fronteras rusas a cambio de la reunificación alemana. Sin embargo, la alianza ignoró este compromiso y la posibilidad de que Ucrania se uniese a la OTAN cruzó una línea roja para Rusia. La percepción de una amenaza inminente como un misil Tomahawk lanzado desde Ucrania que llegaría a Moscú en 5 minutos llevó a una reacción predecible. Esto representaba una amenaza directa a la seguridad y soberanía de Rusia. Es evidente que si Rusia desplegara misiles en territorios como Cuba, Nicaragua o México, Estados Unidos no lo toleraría y respondería con una declaración de guerra. Normal, todos lo sabemos y lo aceptamos. Mientras la OTAN trivializa el acuerdo como un compromiso verbal, documentos desclasificados como el memorándum del 9 de febrero de 1990 confirman la promesa hecha por el secretario de Estado James Baker a Gorbachev en presencia del canciller Edward Shevardnadze, perdón. Apellidos muy raros de pronunciar para mí. Se argumenta que Rusia violó el memorándum de Budapest de 1994, un acuerdo mediante el cual Ucrania renunció a su arsenal nuclear a cambio de garantías de seguridad por parte de Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido, incluyendo el respeto a su soberanía e integridad territorial. Sin embargo, el golpe de Estado del 2014 en Ucrania, orquestado con apoyo de Estados Unidos, representó un punto de inflexión que, en la práctica, dejó el memorándum sin efecto, socavando los principios fundamentales en los que se basaba. Las conversaciones filtradas entre Victoria Nuland y Jeffrey Pyatt, así como los fondos otorgados por USAID, $5 millones, apuntan a una participación activa de Washington en la destitución de Yanukovych, lo que generó la independencia de Crimea y la posterior anexión a Rusia, mediante un referéndum amparado en el derecho de libre determinación de los pueblos, como lo estipula el Acta de Helsinki de 1975, como lo recordó recientemente el canciller y destacado internacionalista Francisco Tudela, y teniendo como antecedente Kosovo en 2008. Similares argumentos sostienen las independencias de Donetsk y Lugansk, originadas tras las políticas nacionalistas del nuevo gobierno ucraniano que prohibieron la lengua y culturas rusas, desencadenando una virtual guerra civil. Los acuerdos de Minsk I y II, concebidos para lograr el cese de las hostilidades, fueron desatendidos por Ucrania, que continuó con los bombardeos en el Donbass, causando un saldo trágico de 14.000 muertos. Sí, esos fueron los 8 años entre 2014 y 2022. Del mismo modo, Ucrania incumplió su compromiso de otorgar autonomía a las regiones de Donetsk y Lugansk. Las reiteradas advertencias de Rusia quedaron ignoradas por la comunidad internacional, evidenciando una indiferencia que agravó el conflicto. Este incumplimiento flagrante de los tratados constituye un claro casus belli, aplicable en cualquier escenario. Sí, una causa de guerra, por así decir, que se puede interpretar.
Los garantes de dichos acuerdos, Francia y Alemania, han admitido recientemente que los usaron para ganar tiempo y fortalecer militarmente a Ucrania. Sí, que ellos aceptaron que nunca lo iban a cumplir. Estas revelaciones hechas por Angela Merkel y François Hollande exponen la falta de buena fe en las negociaciones. Por esta razón, Trump ha decidido excluir a los países europeos de las futuras negociaciones de paz. Bueno, esto ya puede ser de interpretación del quien escribe el artículo, del articulista, considerando sus antecedentes como garantes fallidos y su falta de fiabilidad en compromisos previos. Bueno, y Estados Unidos ha sido lo mismo. Por eso digo, esto ya es una lectura del articulista. La operación, pero los otros son hechos, eso es indiscutible. La operación militar especial de Rusia respondió a reportes de una inminente ofensiva ucraniana en el Donbass entre el 16 y 17 de febrero del 2022 que buscaba realizar una limpieza étnica. Y ahí es donde el 22 interviene Rusia y por eso le llama intervención militar. Rusia afirma haber actuado para evitar un genocidio. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo? Ahí ya estaba ocurriéndose, ante lo que se dice que es genocidio, estaba ocurriendo un genocidio. Moscú no aceptará otra tregua engañosa, ya veremos, que permita a Ucrania rearmarse con apoyo occidental. La experiencia de los acuerdos de Estambul y el pacto de exportación de granos incumplidos por Occidente refuerza esta postura. La paz es imprescindible y exige una voluntad sincera y un compromiso genuino de todas las partes involucradas. La humanidad no puede permitirse una escalada hacia una tercera guerra mundial. El diálogo honesto y la búsqueda de entendimientos comunes son la única senda hacia un futuro en el que prevalezcan la razón y la esperanza sobre la destrucción. Bueno, Premio Mundial del Periodismo, Visión Honesta 2023, el que escribe. Ahora, vemos, es interesante, porque este medio ahora... No, tengo otro artículo, no lo voy a leer porque es tan mentiroso el articulista en este caso, que es escandaloso, porque son lo que vuelvo, ya no es una cuestión de lectura de la realidad, de interpretar hechos, es una cuestión de reescribir los hechos que todos sabemos que, por ejemplo, acá se estaban diciendo, pero bueno, aquí ve que este periódico, mira, escribe uno y escribe el otro también, pero esto es una vergüenza y por tiempo tampoco vale la pena. Pero voy a ir a lo importante. Ha comenzado la Tercera Guerra Mundial. Claro, esto es totalmente otanista, este articulista antirruso de una manera vergonzosa. Y nos lleva, Putin no ha cambiado un ápice en su proyecto expansionista con respecto a sus vecinos, especialmente con Ucrania y el presidente norteamericano Donald Trump. Dice, especialmente con Ucrania. Y el presidente norteamericano Donald Trump le está prestando grandes servicios a Rusia al abandonar a este país a su suerte y no suministrarle armas en esta ardua coyuntura. Pero también Europa está en peligro. La política de apaciguamiento, de entregar territorios a cambio de una paz injusta, nunca suele dar resultados, tal como la historia nos demostró con los pactos de Múnich en 1938, por los cuales Francia y el Reino Unido entregaron Checoslovaquia a Hitler sin conseguir detener la guerra en ciernes. Sí, lo que estamos viendo continuamente, ya lo hemos presentado, que se está hablando de que esto es lo mismo que se hizo con Hitler. En este caso, Hitler es Putin. Se habla de que Putin es expansionista y quiere invadir y conquistar todo el territorio europeo. Aquí hay una gran diferencia entre Rusia y Alemania, que Rusia es un país inmenso, Alemania es un país muy poblado, un poco menos que Rusia, pero muy poblado, pero con muchísimo menos territorio. Entonces estaba el llamado espacio vital que planteaban ya, bueno, no solo Hitler, ya estaba heredado de, eso yo lo presenté, ¿no? Ya heredaba de anteriormente, ya del segundo, digamos, del segundo Reich ya se hablaba de eso, ¿no? Del espacio vital alemán. Hitler toma el legado y entonces quiere expandir las fronteras alemanas. Pero Rusia realmente quiere hacer eso. Le sobra territorio. Ya hay que mantener tanto territorio. Y además va a querer irse ¿a dónde? A conquistar un territorio como Europa, superpoblado e incontrolable, imposible de unirlo como un todo, lo dice la Biblia, mas no se unirán. ¿En serio? Porque si uno me diría, mira, quiere ir ahí a la parte de Mongolia, lugares que están más deshabitados, pues quizás no los podríamos creer, pero que Rusia se va a querer meter en unas guerras con polacos, con alemanes, con franceses para ir a conquistar y a dominar Europa territorialmente, esto es una demencia, esto no tiene sentido. Es totalmente falso y esto es mentira. Pero aquí vamos a comentar algo para encuadrarlo con la profecía de Gog y Magog, porque aparentemente la profecía de Magog y Magog nos dice que Rusia sí es así. ¿Cómo es?
Ahora vamos a hablar de ello porque es muy interesante. Recordemos lo del partido de la guerra. Nos habla un poco más de cosas. Bueno, abandonó Estados Unidos a la OTAN, esto. Y ya vamos al final. Dice, este anuncio de la posible salida de la OTAN por parte de Estados Unidos y abandonar a Europa a su suerte dejando desprotegido al continente, abrirá las puertas a previsibles ataques rusos a otros países europeos como los bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, Polonia y Moldavia, siempre en el punto de mira de Moscú. Vivimos tiempos turbulentos e inciertos, tal como ha advertido el presidente francés Emmanuel Macron hace unas semanas en su discurso televisado. Termino estas reflexiones con unas palabras del general Douglas MacArthur, cuando aseguraba que la historia de los fracasos de la guerra se puede resumir en dos palabras: demasiado tarde. Demasiado tarde para comprender el letal peligro, demasiado tarde para colocar todos los recursos disponibles para enfrentar ese peligro, demasiado tarde para ponernos al lado de nuestros amigos. Será demasiado tarde para que Europa pueda defenderse por sí misma ante el expansionismo ruso sin la ayuda de los Estados Unidos. Bueno, y vamos a comentar esto porque realmente, bueno, lo que dice aquí ya sabemos la tendencia. Cuando comienza la guerra, recordemos que Rusia llega prácticamente hasta las puertas de Kiev. Ahí se termina la guerra con Ucrania. Ahí es cuando Rusia obliga a Ucrania a sentarse en la mesa de negociaciones. Ucrania se sienta en la mesa de negociaciones en Estambul, llegan a un acuerdo que era muy beneficioso para Ucrania porque no iba a perder el territorio que ha perdido, ni la gente. El gobierno Zelensky podía seguir en el gobierno, solo que, claro, se necesitaban garantías para los prorrusos y una cierta de cosas, pero era algo muy conveniente, por eso Ucrania lo firmó, porque perdió la guerra. Ahí es donde se planta Boris Johnson, ha enviado también, obviamente, con la complicidad, por supuesto, toda la OTAN, Estados Unidos, y le rompe el acuerdo a Zelensky y dice, no, nada de nada. Y ahí comienza otra guerra, porque ahí comienza ya la guerra contra la OTAN. Ahí comienza la guerra contra la OTAN. Ahí es donde Boris Johnson le dice, no, no te preocupes que nosotros ahora vamos a entrar en esto. Y ahí comienza la guerra contra la OTAN. La guerra contra Ucrania duró un par de meses y Ucrania quiso, digamos, Rusia podría haber conquistado Ucrania, podría haber derrocado el gobierno, podría haber entrado en Kiev como la OTAN ha entrado en tantas ciudades y derrocar el gobierno, claro, a costa de una carnicería de ucranianos. Pero Rusia no quiso eso y eso es hecho, esos son hechos, no es una interpretación, esos son hechos. Rusia sí quiso ser parte de la OTAN. Hablo del gobierno de Putin. Entonces, este Putin expansionista que nos están vendiendo es falso. Obviamente que Rusia lo que se necesita es, sí, que su esfera de influencia no tener, digamos, no me toquen las narices. Es decir, yo no voy a plantarme en Cuba, no me voy a plantar en México, en Canadá, no te plantes aquí en mis fronteras, pero Estados Unidos lo hizo violando todos los pactos de la OTAN, se plantó en sus fronteras, metió a esos países dentro de la OTAN como los bálticos, países que pertenecían al Imperio Ruso, que pertenecían a la Unión Soviética, y tenemos lo que tenemos. Y Ucrania que ya quiso, además, bombas atómicas, fue aceptado en el Congreso de Estados Unidos que tenían armamento químico, laboratorios químicos en Ucrania, más de 30 seguro. Pero cuando uno lee la profecía de Gog y Magog, lo que se ve es un Gog y Magog, una Rusia tremendamente agresiva, que va a la guerra aquí, que va a la guerra allá. Es decir, es un carácter diferente a la Rusia de hoy. Recordemos eso del partido de la guerra. ¿Por qué lo pongo? Bueno, estaba en el artículo, pero hace poco estaba escuchando a una persona, un español, bueno, no sé su apellido, se llama Francisco, es un nombre muy interesante, tiene su canal, que hablaba todo un especial del partido de la guerra. Y decía algo muy interesante, claves de la geopolítica. Él decía que en toda la historia y en todos los reinos, especialmente los reinos, los imperios, más cuando son fuertes, pero siempre en todas las naciones, siempre existió el partido de la guerra. Siempre existió ese sector militarista, beligerante, que quiere arreglar todos a los tiros, que es expansionista, que es guerrero. Pero guerrero, claro, en el mal sentido, militarista. Porque guerrero puede tener un sentido hasta noble y heroico, pero militarista, de ir a la guerra, de resolver todo a los tiros. Esos núcleos duros. A veces pueden estar en el poder y a veces no.
Ese partido de la guerra, como nos decía el artículo, hoy es y llevamos décadas, pero especialmente las últimas, especialmente desde el 11S en gran manera, a partir del asesinato de Kennedy empezó a entrar con todo, pero desde el 11S ya de manera total, es el partido que domina Occidente, el partido de la guerra. Los grandes halcones, sean de aquí, demócratas, republicanos, si son iguales, esos que todo a los tiros, esa OTAN totalmente beligerante, entrando a exterminar naciones, aniquilando pueblos, saqueando, bueno, exterminando lo que haga falta. En Occidente domina el partido de la guerra. ¿En Rusia domina el partido de la guerra? No. ¿En Israel domina el partido de la guerra? Sí. ¿En China domina el partido de la guerra? No. Pero existen en Rusia en gran manera. En China inclusive también. Los chinos es verdad que tienen un carácter más pacífico, pero también tienen su partido de la guerra y Rusia lo tiene, y los que estamos informados sabemos que existe esa tensión desde el principio entre el gobierno de Putin con ese sector de la guerra, ese partido de la guerra dentro de Rusia. Pero hay una cosa que está clara, por eso nos dice la profecía, tarde o temprano, y el tarde es pronto también porque el tiempo es muy corto, ese partido de la guerra tomará el poder en Rusia. Y por eso ahí se cumplirán las palabras de Gog y Magog de Rusia como un poder, sí, como nos los quieren hacer creer. Claro, y mañana que dirán, ¿ven que era verdad? No, es que hoy no es verdad. Pero claro, todo esto son las profecías católicas. Y por eso los católicos creen que Rusia es comunista y que Rusia está queriendo destruir Europa y el mundo. Al final lo que se está hablando son las profecías católicas y es lo que aquí estamos hablando. Se está llevando a cabo la agenda católica, demostrar a Rusia como lo que todavía no es, pero al final lo será, porque la Biblia lo dice y lo será. Pero ¿qué pasará en China? ¿Qué pasará en todos lados? Esas citas de Ellen White que habla de que el espíritu de guerra dominará el mundo, es que esos partidos de la guerra que en todas las naciones existen tomarán el poder en todas las naciones. Hoy no están en todas, pero están en las nuestras. La OTAN, Occidente está dominado por el partido de la guerra, pero el otro bloque todavía no. Por eso, un día lo comentaba yo aquí, de que cuando Dios refrena los vientos, pues también lo está refrenando, especialmente con ese otro bloque. Sí, Dios está refrenando los vientos también con un Putin, con un Xi Jinping y con otros más que están siendo moderados, que están conteniendo esos vientos todavía, pero esos vientos están en esos lugares, en esas naciones, y un día tomarán el poder. O porque estos mismos líderes cambiarán o ya rebalsarán y serán ellos mismos o los quitarán. Con Putin o sin Putin, con Xi Jinping o sin Xi Jinping, el partido de la guerra tomará el poder en esas naciones también. Y esto es pues a lo que la Biblia nos dice, y por eso ese espíritu de guerra y esas guerras, Gog y Magog, Armagedón y todo lo que tiene que venir. Todas las trompetas, lo que tiene que venir en Medio Oriente, en Latinoamérica y en el mundo entero. Y la que estamos planteando aquí, que quizás se había estado un poco velada, es la cuestión Europa-Rusia. Pues ya con esto acabamos. Y para terminar vamos con una cita de obreros evangélicos, especialmente por lo que mostramos al principio, por ya la desinformación, la mentira, el engaño que estamos viviendo de la información que se nos da, de los medios de comunicación y también con la gente y las cuestiones. Satanás trabajará con su poder de engaño para influir en el corazón y anublar el entendimiento, para hacer aparecer el mal como bueno y el bien como malo, a lo bueno malo y a lo malo bueno y a lo bueno malo. Cuanto más fuerte y pura sea la fe de los hijos de Dios y cuanto más firme su resolución a obedecerle, tanto más fieramente se esforzará Satanás por incitar contra ellos la ira de aquellos que, al par que se proclaman justos, violan la ley de Dios. Se requerirá de la más firme confianza, el propósito más heroico para guardar la fe una vez dada a los santos. Y esto es lo que estamos viendo hoy. Sí, nos puede pasar en la calle con nuestros familiares, con amigos, pero también lo que estamos viendo en los medios de comunicación, en los medios políticos, en los sectores de influencia. Hoy lo bueno es ir a la guerra con Rusia. Lo bueno es defender estos regímenes sanguinarios y terroristas que masacran niños, mujeres, que violan, que matan, que desmiembran, que queman a la gente viva. Es decir, el terrorismo más sanguinario. Ir a una guerra con una nación nuclear que puede borrar del mapa así a toda Europa, sin que Europa pueda defenderse. Eso es ser bueno. Y condenar esto
es ser malo, es ser conspiranoico, misógino, negacionista, prorruso, facha, ultra, homófobo y todos los calificativos que seguían. Ultra, un fanático, un peligro, una amenaza. Hoy la gente que estamos diciendo que esto no está bien, que no está bien irse a una guerra con Rusia, que no está bien la guerra, y menos irse con Rusia para Europa. Es decir, ¿se puede pensar en algo peor, un camino peor que pueda tomar Europa que irse a la guerra con Rusia? Imposible. Entonces, a lo bueno malo y a lo malo bueno, hoy lo estamos viviendo de una manera increíble hace un par de años. Hace no mucho, cuando yo llegué a Europa, cuando estaban las guerras de Medio Oriente, aquí era en España el no a la guerra. Ahora todos estos mismos que ayer decían no a la guerra, hoy dicen sí a la guerra. Y al que dicen no a la guerra, pues lapidado, apedreado. El que se opone a los terroristas de Siria, apedreado. Desinformador, malvado, mala fe. Lo que estamos llegando es impresionante. Y esto recién comienza. Lo que será el año que viene, lo que será el otro y a su vez el otro. Por eso que dice que se requerirá la más firme confianza, el propósito más heroico y guardar la fe una vez dada a los santos, porque la ira contra nosotros será total. Y llegará el momento en donde muchos que hoy pueden estar cerca porque también denuncian estas cosas y hablan, el día de mañana, si no toman la posición acertada, también estarán contra nosotros. Y estarán del lado de los que hoy tanto también denuncian. Porque se puede ser honesto, se puede ser honrado, y hay mucha gente hablando de estas cosas también, de estas mismas noticias, no dándole el enfoque final que le damos nosotros, pero también diciendo cosas muy ciertas, y pueden ser muy honestos, muy buenos, muy independientes, pero eso no quiere decir que uno vaya a aceptar la verdad, la luz real que es Cristo. Uno puede ser honesto, buena persona y al final rechazar a Cristo. Y cuando las opciones sean la luz y las tinieblas y no haya nada más, el que no acepte la verdadera luz que es Cristo estará del lado de las tinieblas, inclusive de las tinieblas que por ahí hace tan poco había condenado con toda justicia. Pues esto es lo que nos espera. Tenemos que prepararnos mentalmente, de corazón. Ya sabemos, por eso es tan importante nutrirnos de todo el mensaje, pero tenemos que mentalizarnos de que el vendaval que se nos vendrá, la tormenta, el huracán que se nos vendrá encima, a los que sigamos hasta el final denunciando esto, y cuando ya las cosas sean claras y cuando ya la cuestión sea más que política y económica y sea religiosa, ahí será más fuerte todavía. Cuando haya que denunciar de manera directa para el que todo sea el gran salvador, que sea el papado, y luego ya ni hablar cuando venga Satanás como si fuera Jesús. Pues esto es lo que nos espera. Por eso, a nutrirnos de todas las conferencias que tenemos aquí, en las páginas, nutrirnos completamente. No alcanza solo con saber las profecías. Y por supuesto, también la parte que nos toca, poner todo de nuestro ser, nuestros recursos, todo. Y cuando hablo de recursos, hablo todos los recursos. Tiempo, por supuesto que también hablamos de dinero, por eso presentamos aquí los datos para todo el que quiera colaborar, pero cuando hablo de recursos a nivel completo, físico, mental y espiritual, es lo que nos queda. Fuera de esto es la perdición. Pues manos a la obra. Así que, como siempre, dar el like si realmente piensan que esto es necesario, que se transmita y que llegue lo más lejos posible, y que Dios los bendiga mucho. Maranata 2031.